Un fluido ideal circula por una tubería que primeramente se estrecha y luego se bifurca en las ramas que se indican en la figura. Los diámetros correspondientes a estas son 20 centímetros en esta parte, 15 centímetros aquí, 10 centímetros por acá y 6 centímetros en este otro lado. Y las velocidades del fluido en los puntos 1 y 4 son 1 metro por segundo y 3 metros por segundo acá respectivamente. Calcular la velocidad de salida en el punto 3. Entonces aquí tenemos un sistema en que se divide, ¿cierto?, la tubería, pero la cantidad de agua que entra es la misma que sale, siguiendo la misma idea que habíamos conversado. Entonces el caudal es constante y el caudal lo calculamos. Entonces si tenemos los diámetros, con los diámetros podemos calcular los radios y con los radios calcular las áreas. Entonces con el área y la velocidad. ¿Qué datos tenemos entonces? Conocemos la velocidad en el punto 1, que es 1 metro por segundo, lo vamos a dejar en centímetros. Son 100 centímetros por segundo. Y si conocemos el diámetro, que es 20 centímetros, conocemos el radio, que es la mitad del diámetro, ¿cierto? Son 10 centímetros. Y por lo tanto el área de esa parte va a ser pi por el radio 1 al cuadrado. Lo vamos a dejar así. ¿Qué otros datos conocemos? Del punto 2 conocemos su diámetro, pero no conocemos la velocidad. Así que va a quedar ahí como un dato extra, ¿no? En el punto 3 sabemos cuál es su área, porque conocemos el diámetro. El diámetro 3 son 10 centímetros. Entonces su radio van a ser 5 centímetros. Y el área de esa zona van a ser pi por el radio de 3 al cuadrado. Lo vamos a dejar algebraico. Del punto 4 sí conocemos su diámetro, que son 6 centímetros. Conocemos su radio, que vienen a ser 3 centímetros, y su área también la conocemos, que vendría a ser pi por su radio al cuadrado. Y además de eso conocemos su velocidad, porque dice, y las velocidades del fluido en los puntos 1 y 4. Entonces conocemos esa velocidad, que son 3 metros por segundo o 300 centímetros por segundo. ¿Qué podemos calcular entonces? Con los datos que tenemos, conocemos la velocidad 1, la velocidad en este punto, y su área. Entonces, si conocemos la velocidad y el área, conocemos el caudal que entra. Aquí no conocemos la velocidad, pero no nos importa mucho porque nos están pidiendo la velocidad acá. Y sabemos que como el caudal que entra acá, que ya lo podemos calcular, va a ser el mismo caudal de salida, que en el fondo va a ser el caudal de la zona 3 más el caudal de la zona 4, ahí podríamos conectar, porque el caudal de la zona 4 sí lo podemos calcular, porque ya conocemos su área y su velocidad. Y entonces nuestra única incógnita para resolver esto va a ser la velocidad en este punto. Y entonces ahora vamos a poner esto en la ecuación. Y entonces lo que dijimos recién es que el caudal 1 debe ser igual al caudal 3 más el caudal 4. El caudal 1 entonces va a ser el área 1 por la velocidad 1. El caudal 3 va a ser el área 3 por su velocidad. Y lo mismo en el punto 4. Y entonces vamos a reemplazar los datos que ya conocemos, que el área 1 era pi por el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1. El área 3 sí la conocemos porque conocemos el diámetro, entonces era pi por el radio 3 al cuadrado, y la velocidad 3 es nuestra incógnita.
En el punto 4 conocemos el área, que es pi por el radio 4 al cuadrado, y por la velocidad que sí conocemos, al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya establecimos la ecuación, nos damos cuenta que los factores pi se simplifican, y lo único que hay que despejar es B3. Entonces vamos a llevar, ¿sí? Ah, porque me equivoqué. Ahí sí, gracias. Vamos a llevar este término a la izquierda con un signo menos. Y entonces lo que nos queda al lado derecho de la ecuación es el radio 3 al cuadrado por la velocidad 3, que eso lo vamos a dejar en azul porque no es incógnito. Y eso nos deja esto que está acá. Y por lo tanto la velocidad 3 va a salir simplemente al reemplazar porque todas las otras cosas las conocemos. El radio 1 era 10, ¿o no? 10 centímetros al cuadrado. Su velocidad era 1 metro por segundo, si no recuerdo. Que son 100 centímetros por segundo. El radio 4 eran 3 centímetros. Y la velocidad era 300 centímetros por segundo, 3 metros por segundo. Y el radio 3 era 5, ¿puede ser? Y entonces, si hacen eso, ¿cuánto les da? 100% son 10.000. 300 por 9. 2.700. Dividido 25. ¿Me sacan eso? Son 7.300 dividido 25, creo. ¿Cuánto? 364 centímetros por segundo. Entonces son 3,64 metros por segundo. A otro le dio lo mismo, ¿no? A ver. 10.000 menos 2.700 dividido 25. 292 me dio. Ah, ya. 292. Entonces es 2,92 metros por segundo.